Buenas tardes, mi grupo está conformado por JP Morales, Ángela Rodríguez, Nicole Rojas y Angie Rodríguez. Nuestro trabajo se trata del estudio de gasometría arterial en pacientes con COVID y neumonía. Muy bien, ¿qué es el COVID? El COVID es una enfermedad infecciosa causada por un coronavirus recientemente descubierto. El coronavirus pertenece a una familia extensa de virus RNA, con envoltura que puede causar enfermedades tanto en animales como en humanos. 3 de los 7 coronavirus conocidos causan infecciones respiratorias graves. El SARS-CoV, identificado en 2002, causó brote de síndrome respiratorio agudo grave. El MERS-CoV en 2012 ocasionó el síndrome respiratorio de Oriente Medio, y la enfermedad por coronavirus causada por el virus del SARS-CoV-2 ha causado expansión a escala mundial, siendo declarada en pandemia del 2020. La enfermedad grave incluye la neumonía y la insuficiencia orgánica, que son potencialmente mortales. Pertenece al género Betacoronavirus, es un virus con ARN, comparte 7 proteínas no estructurales, penetra la célula a través del receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2. Como podemos observar en la imagen, hay un cuadro de dos posibles mecanismos de transmisión identificados de este virus. Uno es el animal humano. Se presume que proviene de serpientes, murciélagos con un animal hospedador intermedio, posiblemente el pangolín. También se ve por el contacto directo con animales infectados y el contacto directo con secreciones de un animal infectado, ya sea secreciones digestivas, nasales, entre otros. La otra manera es humano-humano, cuando hay contacto con secreciones nasales o saliva de una persona infectada, contacto directo con objetos contaminados y en medio de procedimientos médicos invasivos o contacto con alguna sustancia de algún humano infectado. Epidemiología general. El COVID-19 está asociado a una alta mortalidad en los pacientes de la tercera edad y o con presencia de enfermedades crónicas. Se presenta en la mayoría de los casos con un cuadro clínico correspondiente a una infección respiratoria alta autolimitada. Sin embargo, en grupos de riesgo presenta una rápida progresión a una neumonía grave y un fallo multiorgánico generalmente fatal. Sintomatología. Síntomas propios del virus SARS-CoV-2: disneo, dificultad para respirar, linfopenia, hallazgos en las imágenes de tórax compatibles con neumonía, pérdida del sentido del gusto o el olfato, infecciones gastrointestinales. Los signos y síntomas pueden ser leves o graves y suelen aparecer entre el segundo a 14 días después de la exposición al SARS-CoV-2. Algunas personas son asintomáticas, es decir, no tienen síntomas pero pueden transmitir el virus. Para los casos con afectación respiratoria y neumonía, se afectan los índices de oxigenación y el paciente puede evolucionar hacia una falla respiratoria y requerir asistencia y cuidados de soporte ventilatorio. La neumonía. La neumonía es una infección que inflama los sacos aéreos de uno o ambos pulmones. Los sacos aéreos se pueden llenar de líquido o pus, lo que provoca tos con flema, fiebre, escalofríos y dificultad para respirar. Diversos microorganismos como bacterias, virus y hongos pueden provocar neumonía. La neumonía puede variar desde suave a potencialmente mortal. Es más grave en bebés y niños pequeños, personas mayores de 65 años y personas con problemas de salud o sistemas inmunitarios. Algunos síntomas también pueden ser fatiga, náuseas, vómito o diarrea. Se recomienda solicitar gases arteriales en el seguimiento del paciente con diagnóstico de infección por SARS-CoV-2 en el contexto de índices de oxigenación. La principal indicación de la gasometría arterial es el diagnóstico, pronóstico y monitorización del tratamiento de la insuficiencia respiratoria. En el siguiente cuadro se puede observar los valores obtenidos de diferentes estudios en gasometría arterial en 3 estadios, los cuales son la normalidad, un paciente con neumonía, paciente con COVID. Los gases arteriales en COVID-19 muestran alteración en índices de oxigenación. Podemos ver que un paciente con neumonía y COVID tienen los valores más bajos que un paciente con neumonía sin COVID-19. Por tal razón, presenta más disfunción respiratoria. En general, se considera que por debajo de 300 puede haber una lesión aguda pulmonar y por debajo de 200 un síndrome de distrés respiratorio agudo. Esto quiere decir que la mayoría de los pacientes con COVID presenta una lesión aguda pulmonar. Cuando la presión parcial de oxígeno no está disponible, la relación de saturación de oxígeno entre la fracción inspirada de oxígeno es menor o igual a 315. Sugiere un síndrome de dificultad respiratoria aguda, incluso en un paciente sin ventilación.
Este cociente se utiliza habitualmente en el síndrome de dificultad respiratoria aguda para definir su gravedad. A continuación se van a desarrollar 3 investigaciones y casos de pacientes con la patología de COVID-19 y neumonía referente a los cambios y alteraciones de la gasometría arterial y otros exámenes sanguíneos muy influyentes en la enfermedad. En el primer estudio consultado se realizó un estudio por 28 días en Italia con 415 pacientes con COVID y neumonía grave, donde 134 eran mujeres y 281 hombres, con un promedio de 66 años. El día 28 del estudio, 49,2% de los hombres y 31,7% de mujeres murieron o se tuvieron que entubar por ventilación invasiva. Los factores de riesgo eran el sexo, particularmente masculino, la edad más o menos en 65 años, sobrepeso y comorbilidades preexistentes. Se hace un chequeo general en componentes sanguíneos de proteínas, hormonas, transaminasas en cada uno de ellos para observar su evolución en diferentes estadios durante los 28 días del estudio. Los resultados de los análisis confirman una diferencia en el riesgo de la progresión clínica del COVID-19 por sexo y proporciona una hipótesis sobre los posibles mecanismos que conducen a esto. Específicamente, la PCR o proteína C reactiva mostró un papel predominante para mediar la diferencia de riesgo por sexo. La medición de esta proteína producida por el hígado puede indicar respuestas inflamatorias. También se observó y se continuó el estudio en el sexo femenino, en donde se generó que las mujeres tienen una respuesta inmunológica innata y adaptativa más fuertes en comparación con los hombres, debido a la presencia de la enzima convertidora angiotensina 2, que tiene una relación directa con los ciclos hormonales femeninos, porque hay una eliminación más alta de patógenos. Las mujeres tenían una presión parcial de oxígeno en sangre arterial y una fracción inspirada de oxígeno basal significativamente más altas, como vemos en la imagen, indicando una mejor concentración y una mejor inhalación de oxígeno en ellas en comparación con los hombres. Una lactato deshidrogenasa menor, indicando menor probabilidad de anemia y daños celulares en ellas, como lo vemos en la imagen. También una puntuación SOFA, Acute Organ System Failure, más baja, recordando que este es un sistema para identificar la disfunción en órganos fundamentales, mucho más baja en ellas que en los hombres. Adicionalmente, las mujeres tenían también recuentos de plaquetas más altos, es decir, una mejor coagulación comparada con los hombres, pero hemoglobina, ALT o alanina transaminasa, creatinina y fosfoquinasa, calcio y creatinina más bajos. En el que para el caso de los hombres estos exámenes indicarían que sus cuerpos requieren una capacidad aumentada para transportar oxígeno para el primero, daño hepático para la alanina transaminasa e importante daño celular para la creatinina y los demás exámenes al poseer valores más altos en comparación con las mujeres. El perfil inflamatorio al ingreso hospitalario también fue menor. Entre las mujeres pues, mostraron menores niveles de dímero D, generando en ellas una protección ante la formación de coágulos. Una PCR o una reacción en cadena de la polimerasa, que es una prueba de diagnóstico que permite determinar un fragmento de material genético del patógeno, y la ferritinina o la producción de hierro más normalizada en comparación con la población masculina. Se pudo así estimar por medio de gases arteriales que las mujeres también tenían un mejor resultado, como vemos también en las imágenes. Adicionalmente, la frecuencia respiratoria y la ventilación invasiva fue mucho menor en mujeres, generando una mortalidad más alta en los hombres. Se presentan gases arteriales de pacientes con COVID-19 neumonías mayores a 18 años que se encontraron en un estado despiertos e hipóxicos utilizando la posición de cúbito prono. Se comparan los valores de dos grupos. Un grupo de pacientes en un tiempo de menor a 15 minutos y otro grupo de pacientes mayor o igual a 15 minutos. Los pacientes recibieron 2 litros por minuto de oxígeno con cánula nasal. Se obtuvieron resultados positivos en gasometría arterial para ambos grupos antes y después del transporte. Se evidencia en la tabla que el grupo que tuvo una duración en el transporte mayor o igual a 15 minutos percibieron un aumento significativo en los valores iniciales y finales en los parámetros de presión parcial de oxígeno y en la saturación de oxígeno, indicando una mejoría en la oxigenación en sangre. Si los niveles fuesen muy bajos, podrían indicar una alcalosis respiratoria y si los niveles son muy altos, pueden indicar una acidosis respiratoria. A diferencia del grupo de una duración de menor a 15 minutos, los cuales sus resultados son mínimos en comparación a los anteriores, ya que la diferencia obtenida es menor en su gasometría.
se llega a la conclusión de que la posición de cúbito prono se resalta como estrategia salvadora en pacientes hipoxémicos. Durante esta posición, la presión pleural disminuye debido al efecto gravitacional y la estructura tridimensional del pulmón. Como resultado, la ventilación pulmonar y la distribución de la carga se vuelven más homogéneas en la posición de cúbito prono. En el caso número 3, se realiza una investigación en la cual se genera un estudio clínico en pacientes con neumonía e IRA desarrollados por COVID-19. Las similitudes de los pacientes de este estudio eran el rango de edad de entre los 70 y 74 años, con enfermedades prevalentes, los cuales fueron sometidos a ensayos utilizando la posición de cúbito prono y de cúbito lateral durante el oxígeno estándar. Se realizaban cambios en la posición de cúbito prono con alternancias de 6 horas al día y 6 a la noche, y luego una posición de cúbito lateral con la misma alternancia de 6 al día y 6 en la noche para obtener una duración de 12 horas, encontrando una mejoría en la oxigenación. Esto dependía también de la sintomatología de cada paciente debido a la infiltración pulmonar particular. Se ha demostrado mediante estudios que la posición de cúbito prona y lateral en primer lugar ayudan a la redistribución de la relación BQ debido al aumento inducido en la gravedad del flujo sanguíneo a las regiones libres del pulmón, que se ventilan mejor. En segundo lugar, el reclutamiento pulmonar de regiones previamente dependientes se produce cuando el edema fluye desde los alvéolos antigravitacionales. Y por último, el aumento de la oxigenación también debería mejorar la vasoconstricción hipoxémica, reduciendo la resistencia vascular pulmonar y mejorar la función del ventrículo derecho. Además, en la posición prona se puede obtener un alivio a partir del peso del mediastino y una disminución de la sobredistensión de las zonas sanas, gracias a la redistribución de la presión transpulmonar. Para finalizar, los pacientes con neumonía graves infectados por COVID-19 desarrollan insuficiencia respiratoria aguda, por lo que es importante tener presente las alteraciones en la gasometría arterial en esta patología para poder realizar una rápida y correcta validación de los resultados. Los principales cambios que veremos en la gasometría arterial en un paciente son presión parcial de oxígeno disminuida menor o igual a 60 milímetros de mercurio, aumento de la presión parcial de dióxido de carbono, acidosis respiratoria que puede presentarse junto a una acidosis metabólica. Por lo recién publicado, no se puede estar completamente seguro que la presión parcial de oxígeno refleje el estado real de oxigenación de la sangre arterial en pacientes con neumonía infectados por COVID-19, no solo por el desplazamiento de la curva secundaria a la fiebre elevada, sino por la potencial interferencia del virus con la oxigenación de la hemoglobina. Por lo tanto, parece prudente valorar directa o complementariamente la saturación de oxígeno, asegurándose de que el reporte gasométrico que se recibe exprese el valor medido y no el calculado. Muchas gracias.